Imagina un reino que comienza dividido, herido y confundido, pero que aún tiene una oportunidad de levantarse. Así inicia el libro de 2 de Crónicas. Un recorrido por la historia de Judá que revela una verdad sencilla pero poderosa: cuando el pueblo busca a Dios, prospera, y cuando se aleja, todo comienza a desmoronarse. Si quieres entender cómo las decisiones de un líder pueden cambiar el destino de una nación y cómo la misericordia siempre deja una puerta abierta, quédate, porque hoy vamos a explorar uno de los libros más fascinantes de la Biblia. La historia arranca justo después de la muerte del sabio rey Salomón. Su hijo Robom sube al trono, pero comete un error fatal. En lugar de escuchar a los consejeros experimentados que le recomendaban ser un siervo para su pueblo, prefiere el consejo de sus amigos jóvenes y decide endurecer el yugo. Su respuesta arrogante: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, provoca una rebelión que divide al reino para siempre. Israel se convierte en el reino del norte, y Judá, con su capital en Jerusalén, queda al sur. A partir de este momento, el libro se enfoca exclusivamente en la historia de Judá y sus reyes, mostrándonos un ciclo que se repite como un patrón inevitable. El primer rey que realmente sobresale es Asa. Él inicia un movimiento de reforma radical. Limpia el reino de la idolatría que se había infiltrado, fortalece las ciudades y anima a la gente a hacer un pacto para buscar a Dios con todo su corazón. ¿El resultado? Judá vive un largo período de paz, victoria militar y estabilidad. La fórmula parece sencilla: obediencia trae bendición. Sin embargo, la historia de Asa tiene un giro agridulce. Hacia el final de su reinado, frente a una amenaza militar, en lugar de confiar en Dios como lo había hecho antes, decide hacer una alianza con un rey extranjero pagando con los tesoros del templo. Dios le envía un profeta para recordarle su error, pero Asa, en su orgullo, lo encarcela. Su final nos enseña una lección dura: incluso los mejores y más fieles pueden desviarse si olvidan de dónde viene su verdadera fuerza. Luego aparece Josafat, uno de los reyes más destacados y un ejemplo de liderazgo espiritual. Su enfoque no es solo militar, sino educativo. Organiza a un grupo de levitas y príncipes para que recorran todo Judá enseñando al pueblo la ley de Dios, restaura el sistema de justicia, impulsa la adoración en el templo y, en los momentos de mayor crisis, su primera reacción es orar y confiar profundamente en Dios. Una de las escenas más memorables es cuando Judá enfrenta a un ejército masivo y Josafat, en lugar de preparar a sus soldados, pone al coro al frente para que canten alabanzas. Y Dios les da una victoria milagrosa. Pero Josafat no es perfecto. Comete un grave error al aliarse con los reyes perversos de Israel, una decisión que casi le cuesta la vida en más de una ocasión. Aún así, Dios lo rescata, dejando claro que la fidelidad trae protección, incluso cuando tomamos malas decisiones. Después de la luz de Josafat, Judá entra en una de sus etapas más oscuras. Reyes como Joram y Ocosías, influenciados por sus matrimonios con la casa del malvado Eb, llevan al pueblo por caminos de idolatría y violencia. La situación llega a su punto más bajo con Atalía, la madre de Ocosías. Cuando su hijo muere, ella usurpa el trono y, en un acto de crueldad extrema, ordena asesinar a toda la descendencia real para asegurar su poder. Pero en medio de esa masacre, un niño llamado Joás, de apenas 1 año, es rescatado y escondido en el templo por su tía y el sumo sacerdote Joiada. Durante 6 años, mientras Atalía gobierna con tiranía, el heredero legítimo crece en secreto.
protegido en la casa de Dios. Cuando Joás cumple 7 años, Joiada organiza un valiente golpe de estado. Presenta al niño rey ante el pueblo, lo corona y Atalía es ejecutada. Bajo la guía de Joiada, Joás gobierna con sabiduría. Su mayor logro es restaurar el templo de Jerusalén, que había sido descuidado y saqueado. El pueblo responde con generosidad y el lugar de adoración vuelve a brillar, pero aquí vemos el patrón repetirse. Mientras Joiada vive, Joás es un rey ejemplar, pero cuando su mentor muere, Joás se rodea de malos consejeros, abandona a Dios y permite que la idolatría regrese. Su historia es un recordatorio poderoso de la importancia de tener buenas influencias y de que nuestra fe debe ser personal, no dependiente de otros. Los reyes que siguen, como Amasías, Usías y Jotam, parecen atrapados en el mismo ciclo. Todos comienzan bien. Obedecen a Dios, logran victorias militares y el reino prospera bajo su liderazgo. Usías, por ejemplo, fortalece el ejército y la infraestructura de Judá de manera impresionante, pero el éxito se le sube a la cabeza. En un acto de arrogancia, intenta usurpar las funciones de los sacerdotes ofreciendo incienso en el templo, un lugar reservado solo para ellos. En ese mismo instante, Dios lo castiga con lepra y vive el resto de su vida aislado. Es como ver a alguien caminando sobre una cuerda floja con cada paso de obediencia. Levantan al reino, pero un solo paso de orgullo o desobediencia los hace caer, arrastrando a la nación con ellos. Entonces llega Acaz, uno de los peores reyes de la historia de Judá. Él no solo tolera la idolatría, sino que la promueve activamente. Cierra las puertas del templo de Dios, construye altares a ídolos paganos en cada esquina de Jerusalén e incluso llega a sacrificar a sus propios hijos en el fuego, una de las prácticas más abominables. Bajo su reinado, Judá se hunde en una profunda crisis espiritual y política, volviéndose débil y vulnerable ante sus enemigos. Parece que no hay esperanza, que el pacto de Dios con David está a punto de romperse. Pero justo después de la noche más oscura, aparece un brillante rayo de luz, su hijo, Ezequías. Tan pronto como sube al trono, inicia una de las reformas más grandes en la historia de Judá. Su primera acción es reabrir y purificar el templo que su padre había cerrado. Luego, organiza una celebración masiva de la Pascua, invitando no solo a la gente de Judá, sino también a los remanentes del reino del norte de Israel. Hacía siglos que no se celebraba una Pascua con tanto gozo y unidad. Ezequías anima al pueblo a destruir los ídolos y a volver de corazón a Dios, y en uno de los momentos más tensos, cuando el poderoso ejército asirio rodea Jerusalén y se burla de su fe. Ezequías va al templo, extiende las cartas de amenaza ante Dios y ora pidiendo liberación. Dios responde de manera espectacular, destruyendo al ejército enemigo y salvando a la ciudad. El reinado de Ezequías es una prueba viviente de que nunca es tarde para volver a empezar. Sin embargo, esa renovación no dura para siempre. Le sucede su hijo Manasés, quizás el rey más perverso de todos. Si Acaz fue malo, Manasés fue peor. Deshace todas las reformas de su padre, reconstruye los altares paganos, llena el templo de ídolos, practica la brujería y derrama tanta sangre inocente que Jerusalén queda manchada. Su maldad es tan grande que la Biblia lo señala como la causa principal del juicio inevitable que vendrá sobre Judá. Pero justo aquí, la historia da un giro completamente inesperado. Manasés es derrotado y llevado prisionero con ganchos y cadenas a Babilonia. Y en esa situación desesperada,
en lo más profundo del pozo, se humilla, ora, se arrepiente sinceramente, y Dios, en su infinita misericordia, escucha su oración y lo restaura en su trono. Su regreso es una de las escenas más impactantes del libro, porque nos muestra que no hay nadie tan perdido que no pueda ser encontrado, y que el arrepentimiento genuino puede cambiar hasta el corazón más duro. El final del libro nos presenta a los últimos reyes de Judá: Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Entre ellos, destaca la figura de Josías. Coronado con solo 8 años, se convierte en un rey extraordinario. Durante unas reparaciones en el templo, se encuentra el libro de la ley de Dios, que había estado perdido y olvidado por generaciones. Al leerlo, Josías se desgarra las vestiduras, consciente de lo lejos que el pueblo se había desviado. Inmediatamente, lidera un avivamiento espiritual sin precedentes. Derriba todos los ídolos del país, restaura la celebración de la Pascua a un nivel que no se veía desde los días del profeta Samuel y guía al pueblo a renovar su pacto con Dios. Su reinado es el último gran respiro de Judá. Pero tras la muerte de Josías en batalla, Judá cae en una espiral de desobediencia de la que ya no se recuperaría. Los últimos 4 reyes ignoran las advertencias de profetas como Jeremías y se rebelan contra Babilonia, el imperio que Dios estaba usando para ejecutar su juicio. Las últimas escenas del libro son duras. El ejército babilónico destruye Jerusalén, el magnífico templo de Salomón es reducido a cenizas y el pueblo es llevado al exilio. Parece un final trágico y definitivo, el fracaso total de una nación, pero no lo es. El libro de 2 de Crónicas cierra con una nota sorprendente de esperanza. En el último párrafo, se nos cuenta que años después, Ciro, el rey de Persia, emite un decreto que permite a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Es como si Dios, al final de esta larga y dolorosa historia, nos susurrara: aunque fallaron, mi plan no ha terminado. Mi promesa sigue en pie. 2 de Crónicas es un espejo que nos muestra la fragilidad del corazón humano, pero sobre todo, nos revela la increíble paciencia, la disciplina justa y la inagotable misericordia de Dios. Cada rey nos enseña que nuestras decisiones tienen el poder de levantar o derribar no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Pero la lección más grande es que, sin importar cuántas veces caigamos, siempre existe un camino de regreso si nos humillamos y buscamos a Dios. Y hoy te dejo con esta pregunta. ¿Estamos viviendo como Ezequías y Josías, que buscaron restaurar lo que se había perdido? ¿O como tantos otros reyes que, por orgullo o distracción, olvidaron la fuente de su bendición? La historia de Judá nos enseña que la elección es nuestra, cada día. Si te gustó este resumen y te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios qué rey o qué historia te impactó más. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video, donde seguiremos recorriendo las grandes historias de la Biblia en pocos minutos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.